Hola, buenas noches. Estamos una vez más aquí acompañadas con abogadas líderes. En esta oportunidad queremos abordar el tema de la diferencia que ha ocurrido con los alumnos que están con clases online versus los que no tienen la posibilidad de acceder a ello, ya sea porque los papás están en teletrabajo, ya sea porque en sus casas hay más de un niño o porque no tienen los recursos necesarios para poder ir con esta herramienta o colegios que simplemente no la imparten. En esta ocasión tenemos invitada a Nancy. Hola Nancy. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, gracias. Hola Cristabel. Hola, buenas noches a Barbarita, todos. ¿cómo estáis? Hola, buenas noches, bien. Pati, ¿cómo estás? Hola, bien. Entonces, chicas, miren, lo que yo he visto dentro de esta semana ha sido, por ejemplo, el exceso de tareas que mi hijo, yo no sé si es un privilegiado o no, ya que el exceso de tarea igual es o sea, como que es un ingrediente adicional al estrés que ya esté viviendo en el encierro producto de la pandemia. Cuéntame, Nancy, ¿qué piensas tú? Efectivamente, en mi caso también ha sido o ha contribuido a un estrés familiar, porque si bien es cierto, uno como mamá quiere que haya muchas tareas y que los niños no pierdan el año escolar, también eso provoca que uno tenga que teletrabajar y muchas veces tenga que estar ahí entre medio haciendo como pausas en su propio trabajo para poder ayudar a los niños a que se conecten en Zoom, a que puedan tener clases virtuales, pero también está la otra parte, los papás que no tienen la capacidad económica a lo mejor de haber comprado sus implementos tecnológicos y esos niños están en la deriva porque no tienen ese acceso muchas veces a clases virtuales o tienen que salir de sus lugares para poder acceder a cibercafé, por ejemplo, para poder, no sé, pues, imprimir tareas, guías, y eso causa un estrés mucho mayor que ya la pandemia está causando. Y de todas maneras, y además, Nancy, tenemos que pensar que no todas las personas tienen los recursos ni siquiera para poder imprimir una guía. Y Así ante es. ello, yo creo, no sé Alejandra, ¿qué piensas tú? Que el Ministerio de Educación debería haber unificado este tipo de herramienta. ¿Qué crees tú? Bueno, de partida, yo creo que bueno, existe una gran brecha en cuanto a al acceso a estas herramientas que necesitamos para tener esta educación online, porque claro, se planteó una educación online, pero sin pensar la cantidad de personas que tenían o no un computador, la cantidad de computadores que había por casa o por niños, y también la calidad del acceso a Internet. También nosotros mismos lo hemos visto que de repente no tenemos buena calidad de Internet, se caen las señales, también eso dificulta también el proceso educativo, y tampoco se consideró, aparte del acceso a las herramientas que se necesitan, tampoco es lo mismo como la calidad de educación, también se ve afectada como por el ambiente social que viven los niños. No es lo mismo que un niño que tenga un espacio para estudiar, que tenga las condiciones dadas como el silencio, un espacio determinado, que un niño que viva, por ejemplo, en condiciones de hacinamiento, que no tenga un lugar fijo para estudiar, que tenga ruido todo el día, y que aparte se suma que los papás tengan que estar trabajando, teletrabajando. Entonces no es una desigualdad solamente en cuanto a la herramienta y al acceso, por ejemplo, a Internet, sino también en las condiciones sociales que vive cada niño, como en este proceso educativo, que también afectan también claramente el proceso. Oye, ¿y te has dado cuenta, no sé, colegas, qué piensan ustedes, pero en mi opinión personal, yo creo que la educación, o sea, que un niño pierda un año, por ejemplo, si el Ministerio de Educación decidiera que el año escolar está perdido y que hay que repetirlo. No sé, Cristabel, a mí en lo personal me daría exactamente lo mismo. Yo prefiero que mi hijo repite el año y que viva y que estemos tranquilos aquí en la casa y que podamos aportar en hacer otras actividades. Bueno, en lo personal, yo tengo una hija, tiene 2 años, entonces no me afecta como en lo personal, pero mi opinión, yo creo que esto nos da a entender que tenemos un Chile mucho más afectado con este tema. Aparte de la pandemia, tenemos un Chile que no se ha visibilizado la pobreza, tenemos campamentos que no hay ni siquiera agua. Entonces la accesibilidad a un Internet es nulo. Yo creo que unificar un sistema de educación en estos momentos no se puede hacer porque es inevitable pensar que hay gente con más recursos
que otras personas que tienen menos recursos. Entonces creo que una de las posibilidades de perder el año no encuentro que sea malo. A lo mejor ustedes que tienen niños más grandes se pueden dar cuenta que en este momento sumarle el estrés de tener un computador, el estrés de los niños estudiar, la cantidad de materia que tienen que estudiar, como decía Alejandra también, no todos los niños tienen la misma accesibilidad, no todos los niños tienen una casa para estudiar en un lugar tranquilo, en una casa para estudiar con un computador, en muchas casas no hay computadores. Entonces uno no puede unificar un sistema que no tenemos un Chile unificado, tenemos un Chile con diferentes estratos sociales. Es un tema inevitable que yo creo que eso se tiene que ver. Tenemos también, ¿Sí? tenemos también, independientemente de esto, algo que se ha comentado mucho, las zonas rojas. Esas zonas rojas que de un principio nació por un tema de que habían sectores más vulnerables que se robaban el cable, como el cable era el cobre, que era rojo, así se llamó. Hoy en día ya con la fibra óptica y con el internet satelital no existe, pero se sigue llamando zonas rojas a los lugares más vulnerables económicamente. Y también con todo esto vulneramos el derecho a la educación de todos los niños. Por supuesto, o sea, la educación hace mucho tiempo ya ha tenido una brecha de desigualdad. Los que más tienen o los que tienen mayor oportunidad, ¿cierto? Tienen mejor alcance de poder hacer un estudio superior, ¿cierto, Bárbara? Entonces esa brecha de desigualdad sigue aumentando. Mira, yo creo que existe de partida la brecha de la desigualdad, que es enorme, y que esto solamente nos viene a iluminar más aún lo que ya tenemos claro como brecha social. Aparte de eso, encuentro que existe una despreocupación, Janina, pero enorme, por todos estos niños que no tienen los recursos. Y yo lo veo diariamente. Imagínate que mis niñas van en un colegio público, yo vivo en Pedro Aguirre Cerda, y recién hoy tuvieron su primera clase por Zoom. Hoy, recién, su primera clase por Zoom. Imagina. Entonces, de partida, ver su emoción, ¿cachai? Ver su emoción por tener su clase online, su motivación, me hizo sentirme descontenta, me hizo sentirme preocupada, porque veo a mamás acá en la calle buscando conexión a internet, ¿cachai? Porque veo a niños que no les llegan las guías. ¿Por qué? Porque implementaron este nuevo sistema online y en donde realmente nos despreocupamos de los niños que no tienen, ¿cachai? O sea, yo pienso en una opción, digo, mira, si bien se va a implementar ahora personal para entregar estas canastas de ayuda de mercadería para la gente, ¿por qué no podemos implementar una vez a la semana un docente a una distancia prudente entregando guías? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Imagínate esos niños, yo los veo en la calle, Yani, ¿cachai? Los veo en la calle porque no tienen la herramienta, y más allá de eso, mira, yo encuentro que va más allá, porque la escuela viene a cumplir una doble función en estos niños vulnerables, ¿cachai? Más allá de su educación, van porque tienen desayuno, van porque tienen almuerzo, por ende las mamás que no tienen los recursos para darle alimento prefieren mandarlo al colegio. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Cachai? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué aprenden? ¿Qué van a hacer el día de mañana? Independientemente de que perdamos el año o no, no están recibiendo ayuda ni atención. Oye, Bárbara, y aparte, bueno, sin duda que el hacinamiento han aumentado la violencia intrafamiliar, como así también los abusos sexuales en los menores de edad. Pero mirada desde la otra moneda, ¿cierto? Porque nosotros sabemos y nosotras tenemos una conciencia enorme al respecto. Mirada desde de la otra moneda, de la clase media, ¿cierto? Los trabajadores profesionales que hoy por hoy están quedando cesantes también, pues han sido suspendidos en su vía laboral y que aún así tienen que seguir pagando colegiatura, por ejemplo, en algunos centros educacionales, como para llevarlo también al otro lado, ¿cierto?, de los niños que tienen esa posibilidad, que no están alejados esos papás hoy por hoy de poder entregarle la educación que en algún minuto ellos tomaron esa opción. Entonces, ante ello, Patricia, ¿qué piensas? Porque yo he visto, por ejemplo, algunos recursos interpuestos a propósito de que los papás no están teniendo los recursos para pagar las mensualidades de los colegios. Efectivamente, Janina, bueno, es bien discutible esa situación porque la colegiatura en el fondo es un contrato de prestación de servicios de educación finalmente. Y en estricto rigor, en este momento, el colegio
el establecimiento no está prestando el servicio educacional de manera completa. Y en algunos casos, como en las comunas más vulnerables, ni siquiera lo está prestando definitivamente, porque no entrega guías, porque efectivamente no existen los recursos a través online, a través de internet. Entonces, y los padres aún así deben seguir pagando la colegiatura completa. Entonces la pregunta es si existe la obligación de los padres, aún así, de seguir pagando mensualmente esta colegiatura, o lisa y llanamente dejarla de pagar. Y es discutible porque en el fondo, generalmente los contratos de estas prestaciones de servicios son a largo plazo. Generalmente un niño entra al colegio y dura más o menos 12 años, más o menos Sí, en promedio. sí. Si es que el niño dura toda la vida en el colegio en la misma educación. Entonces, la idea que yo aconsejo es, obviamente, llegar quizá a algún acuerdo de buena fe con la institución educacional y quizá, obviamente, llegar a algún acuerdo parcial de pago, porque evidentemente no se está proporcionando el servicio completo. Los niños no están yendo a las aulas y evidentemente no es la misma educación presencial que la que están tratando de realizar los profesores a través online. Y esto también, a razón de lo que ustedes estaban hablando anteriormente, efectivamente existe una diferencia económica y también existe una diferencia en las diferentes edades de los niños en la educación, porque obviamente hay niños de primero básico y evidentemente la educación es totalmente distinta también. No se puede enseñar, no creo que se hagan clases a través de Zoom a niños de primero básico, a niños de prekinder y a niños de kinder. En el caso tengo una sobrina y a ella no le hacen clase a través de Zoom. Solamente le entregan guía y el mismo libro, los libros para que haga las actividades, pero no se le hacen clases a través de vía online. Obviamente a los niños o a los adolescentes que van en grados superiores, esa aplicación sí obviamente puede ser útil. Entonces quizá en este sentido podría ser y podría obviamente aplicarse también un poco. El gobierno ha tratado de subsanar un poco eso con la TV Educa. No sé si han escuchado y lo han visto. Sí, pero tú sabías que eso no solamente es para las televisiones que no tienen antena. O sea, exacto. Entonces hay otra brecha de la desigualdad porque todos los televisores por antena no pueden ver la señal. Entonces, continuamos con la brecha de la desigualdad y yo vuelvo a insistir, Patricia, que ¿por qué no suspenden el año? Están siendo mal evaluados, no están aprendiendo. Los niños, muchos niños no tienen acceso a la vía internet. Entendemos que a lo mejor los colegios que son pagados hay todo un efecto dominó con referente a los profesores porque los municipales siguen recibiendo su subvención. A diferencia de los colegios pagados por eso, no es así. Pero ¿por eso, Yanina, no se puede dar como de por eso, Yanina, no se puede dar en el fondo por perdido el año a toda la comunidad educacional, porque efectivamente hay colegios que sí funcionan, que sí efectivamente se están pasando las clases, sí, pero que los alumnos asisten. Pero ante eso el Estado no puede definir por 3, tiene que definir, si somos 5, tiene que definir por los 5, no por 3. Yo creo que igual es un problema que afecta. O sea, la brecha de la desigualdad en la educación ha venido desde, no me atrevo a decir desde toda la vida, porque yo creo que a lo mejor la historia de nuestros padres, bueno, es peor. No, al contrario, porque estudiaban gratis en la universidad. Entonces, claro, pero es que yo creo que también la brecha de la desigualdad en la educación va mucho más allá de estudiar gratis. Claro, es que es más allá de eso, ¿me entendí? Las diferencias sociales en Chile siempre han existido, pero a medida que ha pasado el tiempo ha ido más en aumento esta diferencia social. Entonces, y económica.
Es que, ¿sabes? Yo creo que ahora lo que se hizo fue suponer una equidad, ¿cachai? Suponer una equidad educativa, porque es que partimos suponiendo de que todos los alumnos tenían acceso a Internet, ¿cachai? Es que yo creo que querían seguir con el servicio para que el año no se perdiera. No Y se entiendo, perdiera, los pero profesores se han hecho perdió todo un esfuerzo, porque los profesores no están preparados para hacer clases vía remota, entonces ellos han hecho todo un esfuerzo también. ¿Sí, Nancy? Lo que pasa, Janina, que yo creo que es eso de perder el año, yo creo que va un poco también, si el gobierno lo hiciera, si el gobierno decretara finalmente que se pierde el año, los colegios municipales no van a recibir subvención. Por ende, la brecha, o sea, una cosa es la brecha educacional. Sí, los colegios municipales ya tuvieron su subvención, les dijeron y ya se pagaron. Sí, pero no la subvención del año completo, ojo. Las subvenciones se pagan por mes, por lo tanto, si el gobierno decretara finalmente y dijera, ¿saben qué? De producto de esta crisis sanitaria, vamos a tener que dar por perdido el año, la subvención para el colegio particular subvencionado, no va a poder pagar sueldos a los profesores. Entonces se te genera un naipe. Claro, entonces, a la larga, yo creo que este tema de la desigualdad es algo que venía gestándose desde siempre, pero que nosotros lo tratábamos de acallar con la famosa, porque todo el mundo habla de la clase media, ¿cierto? Entonces todo el mundo dice, están estos profesionales que salen de las universidades o de los técnicos, ¿cierto? Y que logran tener una cierta estabilidad y que logran darle a sus hijos una mejor educación con estos colegios subvencionados, ¿cierto? Que son particulares pagados o particulares, y se empieza a generar esta brecha que siempre existió en el país, en que están los colegios que son netamente municipalizados, ¿cierto? Y solo los emblemáticos son algunos que tienen una calidad de educación bien, pero estamos viendo lo mismo que dice Bárbara, que hay gente de estas poblaciones vulnerables, ¿cierto? Que tienen que mandar a sus hijos muchas veces porque no tienen comida en su casa y que esta ayuda de la alimentación les sirve, ¿cierto? Entonces, mejor que estén ahí, que estén en la casa sin comer, ¿cierto? Entonces, pero yo no creo que la solución a esto sea hacer perder el año. Tampoco creo que la solución es poner a todos los niños frente a una pantalla y esperar que los padres nos transformemos en educadores, porque tampoco lo somos. Muchos no tenemos la paciencia o muchos no tenemos la educación, porque además se está contando con que este padre se transforme en profesor y ¿qué pasa con esos padres que no tienen escolaridad, por ejemplo? Y además, sumar. A eso súmale el tiempo que los niños están en la pantalla, porque es hartas horas que los niños están en la pantalla. Ahora, más allá de eso, discúlpame, Barbarita, más que perder el año, así que suena como tan rudo, ¿qué es lo que sucede en el sentido de que no hayan evaluaciones? De hecho, el Ministerio de Educación admite una sola nota por ramo, una nota para pasar. Cada colegio coloca las millones de notas porque es una situación particular de los colegios, pero el Ministerio, para aprobar, admite una sola nota. Pero yo entiendo que durante ese tiempo del Ministerio de Educación. Entonces, sí, pero ¿a qué voy yo? Que si van a promover a los niños al año siguiente, se puede volver a pasar los contenidos, sobre todo los alumnos de básica. Por ejemplo, se estaba discutiendo el tema del CIMSEL de querer hacerlo. Eso es un despropósito, encuentro yo. Si el CIMSEL lo quieren hacer, ¿para qué? ¿Qué quieren medir? ¿Qué? Es como, no sé, Cristal, ¿qué piensas tú? El CIMSEL mide la calidad educacional de los niños, ¿cierto? ¿Cuánto o menos más o menos han aprendido? A mi parecer este año no deberían, o sea, no, sí. Yo creo que cada 4 años. No, claro, es que debería posponerse porque este año ha sido súper complicado para todos. Esta pandemia no solamente nos ha afectado a nosotros como país, como Chile, esta pandemia nos afectó a muchos países. O sea, si uno ve, por ejemplo, estadísticas de la UNICEF, hay más de 1.800.000 estudiantes suspendidos. Hay más de la mitad de niños que no tienen acceso a Internet al mundo. Entonces, de repente nosotros, claro, lo vemos ahora aquí, en Chile, pero tenemos otra realidad, a todos nos ha afectado. O sea, de repente querer igualar o querer decir somos un país desarrollado, nos cuesta tanto en lo personal como Chile, porque también esos países desarrollados se enfrentaron a esto mismo y no han podido, por ejemplo, sus estudiantes
dar la eficiencia que ellos normalmente tenían. Entonces igual es como un efecto dominó que afecta a la economía, a la sociedad, a los niños, Sí. a todos. Oye, es un tema que podemos seguir discutiendo. A mí me gustaría que cada una de ustedes, sí, para largo, porque tenemos que agarrar, yo observo desde los profesores y su estrés particular de querer hacer el servicio, observo a los alumnos que no están haciendo nada, observo también los alumnos que sí tienen la posibilidad, pero que aún así siguen estresados. Entonces hay mucha, ¿cierto? Es transversal el problema, vamos a ver cuáles van a ser las soluciones. Y me encantaría que cada una de ustedes pudiera dar un mensaje cortito, en honor al tiempo, a la comunidad de amor y de esperanza con referente a este tiempo de pandemia y en relación, ¿cierto?, al tema de la educación. Alejandra, ¿parte tú? Sí, bueno, yo creo que tenemos que en todo sentido replantear también como todo el sistema educacional, hacer una educación mucho más inclusiva, y no porque ya hemos visto, las brechas se venían viendo desde el estallido social, que ya nos hemos dado cuenta de las desigualdades en todo sentido, más notorias son en el ámbito educacional. Por lo tanto, debemos también repensar esta educación que sea de una forma mucho más inclusiva, que todas tengamos acceso a ella de una forma igualitaria, y emparejar la cancha, como mucho se habla, como de repente está este eslogan de emparejar la cancha, y la mejor herramienta para darle oportunidad a todos los niños, a todos los jóvenes, es partiendo como por una educación más inclusiva. Muchas gracias. Bárbara, ¿un mensaje a la comunidad? Mira, yo creo que en definitiva lo más importante en este periodo, principalmente luego de cuidarnos nuestra salud, es cuidar el bienestar psicológico y social de los niños y sus familias. ¿Cachai? Me interesa transmitir el mensaje a la gente de que nos preocupemos por las comunas vulnerables, que el gobierno tome acción ante estos niños y que tengan acceso mínimo, por último, a la educación como todos. Muchas gracias. Patricia, ¿un mensaje para la comunidad? Quiero decirle a las mamás que están, igual que yo, un poquito colapsadas con este tema de las tareas y todo, que hay que tener un poco más de paciencia, lograr acompañar a nuestros hijos en estas instancias y que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, no nos estresemos si nuestros hijos no aprenden ciertas o determinadas materias, que la vida es mucho más que una materia. Así que yo creo que muchos niños van a sacar muchas mejores experiencias porque sus padres por fin han estado con ellos mucho más tiempo de lo que regularmente pasan. Por lo tanto, ellos están muy contentos con los papás en la casa y nosotros tenemos que aprovechar eso. Si hay algo bueno en esta pandemia, es que muchos papás que trabajan 24/7 hoy por fin pueden ver crecer a sus hijos. Gracias, Nancy. Cristabel, ¿un mensaje? Bueno, mi mensaje va más pensando en el amor, que todos tengamos mucho amor con nuestra familia, que nos llenemos de paciencia. Creo que cada familia es una realidad distinta. Lo que yo puedo vivir no lo va a vivir la otra familia. Por lo tanto, tampoco puedas maximizar o hablando sobre todo el grupo, hablando sobre todo toda la comunidad, solamente que la gente se llene de amor, de paciencia y que se cuide. En estos momentos lo más importante es salvar vidas, que todos nos cuidemos y que tratemos de ser también solidario con el otro, no solamente en aspectos de, por ejemplo, de alimentos, sino que en aspectos también de amor, de cariño. Si podemos ayudar a un vecino que necesita imprimir algo, tratemos de hacerlo. De repente uno puede ayudar desde su casa a muchos niños, a mucha gente. Y eso. Muchas gracias, Patricia. Ahora ya estás con señal, que te llegó a dar risa donde te quedaste pegada, pero ahora ya estás bien. Sí. Miren, lo único que puedo decirles en verdad es que tengan bastante paciencia. El encierro que todos estamos viviendo es súper angustiante, muchas veces frustrante, a uno le dan ganas de salir, estresante también. Entonces, mandarle mucha fuerza también a toda la gente, ánimo y amor, eso principalmente. Muchas gracias.
Bueno, eso. Bueno, comunidad, que Nos despedimos de Abogadas Líderes. de Abogadas Líderes. Vamos a estar con bastantes conversatorios con referente a la contingencia nacional y a todos estos temas que están abordando alrededor de esta pandemia. Quédense en casa, por favor, cuídense, protejan, ¿cierto?, a los adultos mayores, protejan a los niños, y la verdad es que yo sigo insistiendo, yo prefiero que mi hijo repita el año o que se vuelvan a pasar las materias al año siguiente, pero que estemos aquí tranquilitos, abrazaditos, protegidos, que da lo mismo, como dice la Nancy, una materia mejor que aprenda a hacer pan amasado, ¿cierto? Un abrazo. Le va a servir más. Despídanse. Nos Chao. estamos viendo. Chao. Los recuperados de COVID donen su plasma. Ah, ¿verdad? Donen, por Chao. favor. Cuídense. Chao. Chao.